Amigos, me recordó la Rosa de Guadalupe, Palacio de Bellas Artes. PF Hotel. Ay, pensé que ya no se usaban las limusinas, ¿no? Es una tipo Hammer, ¿no? Te explico. Hay jóvenes, después de la niñez que viene la adolescencia, hay jóvenes, va a ser una niña que tiene un don, es porque está festejando su cumpleaños número 15 y a esa edad ya no le gusta. Ellos van bien lucidos. Ha entrado. Ya no les gusta, cuando ya dejan de ser niños, ya no les gusta los pasteles, o quieren una limusina, pero hay gente que no quiere eso, hay gente que dice, no, yo no quiero fiesta, quiero un viaje, quiero encontrar más Zona Rosa. Nos estamos adentrando a la Zona Rosa, un área de carácter comercial y cosmopolita que se encuentra ubicada dentro de los límites que conforman la colonia Juárez. Concentra una gran cantidad de boutiques, hoteles, bares, restaurantes, siendo también una de las zonas más frecuentadas de la ciudad por su vida nocturna. La Zona Rosa surgió en la década de los 50 como un importante punto turístico de la ciudad. Su nombre se le atribuye al pintor José Luis Cuevas, aunque también a los edificios rosas que poseía antaño, como menciona el escritor Carlos Fuentes. Se le considera como una de las principales zonas de inclusión social para la comunidad LGBT. Es un lugar cosmopolita por excelencia, que conjuga los centros comerciales, de entretenimiento y financieros más importantes de la ciudad. El Caballito. Torre Caballito Reforma. Avenida Juárez, Alameda Central y Plaza de la Solidaridad. Estamos avanzando rumbo al Zócalo, sobre una de las avenidas más importantes del centro, no solo por la infraestructura moderna con la que cuenta, sino también porque a lo largo de su extensión se ubica la Plaza de la Solidaridad, llamada así para conmemorar a las víctimas de los sismos de septiembre de 1985. Ahí se ubicó el Hotel Regis, donde el famoso pintor mexicano Diego Rivera plasmó el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Sobre la avenida existe un hotel de 5 estrellas, donde se ubicaron los edificios coloniales del Hospicio de Pobres y la Cárcel de la Cordada. A la izquierda podrá apreciar la Alameda Central, el primer jardín construido en América durante el virreinato de Luis de Velasco, hace más de 400 años. Desde entonces es el principal parque de la ciudad. Remodelada en constantes ocasiones, en septiembre de 1910, la Alameda fue reinaugurada, Alameda Central, los parques parisinos, pero al mismo tiempo reafirmándose como un punto de encuentro de socialización de los capitalinos. En su entrada principal se encuentra un monumento dedicado a Ludwig van Beethoven y la escultura ecuestre de Francisco I. Madero, obra del artista mexicano Javier Marín, inaugurada en 2010. Ahí fue colocada una cápsula del tiempo que se tiene planeada abrir en 2110. Y la Torre Latinoamericana.
el Palacio de Bellas Artes, subir al mirador de la Torre Latinoamericana. Aquí está la música. En los varios restaurantes y A Juárez. Americana. Mira, ahí. Hijas de las... Hoy. Hijas de la cannabis, dice ahí. Parada Alameda Central. Mira qué bonita. Se recomienda caminar por la Alameda Central, rumbo 5 de mayo, visitar el Palacio de Bellas Artes, subir al mirador de la Torre Latinoamericana y degustar comida tradicional en los varios restaurantes y cantinas del No centro. sé, como una manifestación. Aquí pasamos ayer, ¿no? Sí. Pues seguimos a un lado de lo que es Alameda Central, amigos. Mira, qué bailables. Está bailando un señor. Pero más acá y no bajamos allá. Y hay ciclotaxis. Falta mucho. ¿Qué te parece Bellas Artes? No te mandé que el video anda con la... Acá es el barrio chino, amigos. Palacio de Bellas Artes. Palacio de las Bellas Artes. A su izquierda podrán observar el Palacio de Bellas Artes, sede artística de la ciudad y uno de los principales símbolos culturales. Su edificación fue encargada por Porfirio Díaz para hacer el nuevo Teatro Nacional, en el lugar donde se ubicaba el convento de Santa Isabel. En octubre de 1904 se inició la construcción del teatro, pero fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años. El proyecto fue encomendado al arquitecto italiano Adamo Boari. Estos mares de gentes, vean. Qué lleno. Wow. Amigos, me recordó la Rosa de Guadalupe. Principal institución financiera del país. El banco fue establecido en 1925 gracias al esfuerzo del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y al apoyo del presidente Plutarco Elías Calles. En 1905, el edificio fue diseñado para ser sede de The Mutual Insurance Company. En 1925, el gobierno adquirió el inmueble para albergar al recién fundado Banco de México. Mira qué bonitos candelabros. Vale, candelabros. Esos que están ahí. En los, Los azulejos. Vean acá Al en la lado del Banco esquina. de México podrán observar uno de los principales palacios coloniales del centro histórico, la Casa de los Azulejos. O Fue faroles, como le construida a llaman. finales del siglo XVIII por los condes del Valle de Orizaba. Su nombre se debe a que su fachada fue recubierta por azulejos de talavera poblana en un estilo barroco. En 1919 dejó de ser el lujoso Jockey Club para albergar los almacenes de los hermanos Walter y Frank Sanborn. También es famosa por sus enchiladas suizas, por el banana split del que tanto disfrutaron Porfirio Díaz y su esposa Carmelita, o por haberle ofrecido un desayuno a Pancho Villa y Emiliano Zapata en 1914. Avenida 5 de Mayo. Recorremos sobre la Avenida 5 de Mayo, que conmemora el acto histórico del ejército mexicano en contra del ejército francés en la Batalla de Puebla. Para su ampliación, a principios del siglo XX, fueron demolidos el Gran Teatro Nacional o de Santa Ana, donde se entonó por primera vez el himno nacional en 1854, así como parte del convento de Santa Isabel, a espaldas del actual Banco de México, conectando así la Alameda con la Catedral Metropolitana. En la esquina de Filomeno Mata está ubicado el bar La Ópera,
uno de los lugares más antiguos y tradicionales de la ciudad, que se inauguró en 1895 con un marcado estilo francés. Cuenta la leyenda que cuando los revolucionarios tomaron la capital en 1914, en la ópera, Francisco Villa disparó su pistola, quedando una de las balas incrustada en el techo, orificio que aún se puede apreciar. Qué hermosa arquitectura, amigos. La verdad, de las veces que hemos venido, no me canso de apreciar tan bello trabajo. Centro histórico. Mira, oye. Cantinas históricas de la ciudad. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con uno de los legados más folclóricos por su riqueza cultural? Son las cantinas de la Ciudad de México. Entre estos espacios de libación se pueden destacar, además de la ópera, la Peninsular, establecida en 1872, ubicada en la esquina de Corregidora y Roldán, en el antiguo barrio de la Merced. El restaurante bar El Gallo de Oro, inaugurado en 1874, en la actual esquina de Venustiano Carranza y Bolívar. La cantina del Tío Pepe, el restaurante Bar Mantera, la cantina La Mascota, la cantina Río de la Plata, el Salón Corona, fundado en 1928, entre muchas otras que también poseen historias y legados culturales de la Ciudad de México. ¿Qué suena ese tacto? Está cerrado el Zócalo. Sí, ¿verdad? No lo vamos a ver. Pues no sé. ¿Quién estaba antes cerrada esta calle? Que era un andador. Por aquí estaba el Hotel Canadá, me acuerdo. Ahí nos hospedamos una vez. Que vinimos de excursión. Ah, mira, así nos van a dejar entrar. Por razón. Ay, qué bueno. Miren, amigos, qué hermosura. Qué hermosos edificios. La Catedral Metropolitana, ¿no? Sí. Mira, están bailando. Mira qué chulada. Aquí estamos por el Zócalo, amigos. Allá está Palacio de Gobierno y aquí está la Catedral Metropolitana. Amigos, pues estamos aquí en el Templo Mayor, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Súbale, servicio, súbale. A la limpia, al baño de Copal, a la purificación, bienvenidos. Buenas tardes. Aparentemente no. Es el Zócalo, amigos, de la Ciudad de México. De ratón. Eso, tienes. Órale, porque hay más gente por Una buena de la bandera. Hasta Latinoamericana, y esta es la calle Avenida Francisco y Madero, amigos. Miren qué mar de gente. Hermosa Ciudad de México, amigos. El Zócalo de la ciudad. Ya, ¿de dónde el video? Ahí está. Está arriba porque está cansada. Hola, bien amigos, aquí pues en la hermosa Ciudad de México, el Zócalo de la ciudad, el Templo Mayor. Aquí vamos, aquí estamos, aquí seguimos.
¡Elotes, esquites, elotes! Pruébalos, pruébalos. Ya te olvides, chicos. Tenemos el vuelo en globo. Bienvenidos, Paseo Globo. Javier Duarte, aquí los invitamos a Sergio Barrón, de la Agencia del Gobierno de la Ciudad de México. Para que dejen con nosotros. Hermosa, amigos, la Ciudad de México. El Zócalo de la ciudad, aquí quien promueve Sinaloa, promueve México. Por acá y agarramos para allá para el taxi. O si quieren vamos en uno de estos carritos. A ver, nos lo llevan en estos. Paseo por Garibaldi, Bellas Artes. Gracias. ¿Tenido? Pues no sé, el Ángel. No nos va a poder. Ahorita venimos. ¿Otra qué? ¿No quieres ver? A la terraza. Duele mucho los pies. ¿Qué es eso que está allá esa grúa? ¿Qué están instalando? Como que una ensalada para el Día de Muertos. Ah, ok. Que pues, si queremos en el terraza que nos deje por ahí, un poquito. No creo que nos lleves al hotel, ¿verdad? ¿Eh? No creo que nos lleves al hotel. No, no. Y luego saca el amigo para la mira. Chequen, acá está el con el de rojo. Nada más, el con el de rojo de entrada. ¿Quieres ver ahí? ¿Qué es ahí? ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Dónde? Son restaurantes. Ah. A comer. Y abajo el elevador, caballero. Aquí está el Zócalo. Restaurante, centro joyero. Mira aquel edificio, qué bonito está adornado, ¿no? Con las mariposas. A ver, cuenta que es la canción de las mariposas. Espera. Qué bonito lo bonito, amigos. Hermoso nuestro centro histórico allá en la Ciudad de México. Pues nuestro, estamos en la ciudad, estamos en México. Y me digo hermoso nuestro centro histórico de Mazatlán. Mira nomás.
Madre de Dios, ¿qué? Aunque la lucha he ganado, mi amado. Pero digo que siento. Mira más pollo patitos. Los patitos. Mira qué bonito está este piso. ¿Cuál? Arreglado. Ay, mira. Mira. Ya lo vi. Hay que tomar un shot. Miren nomás, amigos, qué hermoso edificio. Con toda la temática de Día de Muertos. Todo lleno de cempasúchil. ¿Quieres sentar? No sabía hundir esto. Pero ¿a poco te dan por todo? Mira, aquel es como motorcito de esos, mira. ¿A poco son bicis también? Ciclimoto, ¿no? Bicimoto, algo así como le dicen. ¿O podrán llevarse al hotel? No sé. Preguntando. Mira, son como motos. Me acuerdo de las risas. ¿Un taxi? Hay que pagarlo por aquí. Para ver qué día voy. Nos vemos. Que llegué de la calle. Sí. ¿Dónde lo esperamos? ¿Acá, no? Acá. Qué mundo de gente. Increíble es nuestro mundo. Pues vamos y ya, para que la A lo mejor sí. Así es, amigos, esto es el centro histórico De la bellísima ciudad de México. México y nos pedimos en este video. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Dios les bendice. Hasta pronto, amigos. Bien, amigos. No. Bien, amigos, los ciclotaxis. Una mujer, ¿verdad? Manejando también ahí el ciclotaxi. Tiene motorcito. Yo pensé que nada más era pura bicicleta. Algunos sí. Algunos sí, ¿verdad? Otros no. Ahorita pasaron varios ciclotaxis. Ahí viene otro, mira. Ahí va otro ciclotaxi, amigos. Varios ciclotaxis.
Pues aquí, amigos, otra vez estamos cenando en el restaurantito que tiene el hotel. Muy bonito, muy cómodo. Y pues estamos esperando aquí la cena. Pues amigos, aquí estamos ya a punto de degustar estas chapatas de pollo o de milanesa de pollo. Miren qué delicia. No te imaginas. No me digas que es la misma cena. Jamás. Esta